solución de la ecuación diferencial, entonces es j de sub n más b un n, una función de Neumann, o sea, una función de Bessel de segundo orden, bueno, en este caso. Esto fue para la ecuación diferencial ordinaria de Bessel. Al final de la clase dijimos, podemos definir otras funciones asociadas con las funciones de Bessel. Unas funciones que se llaman las funciones de Hankel. Y las funciones de Hankel, se define una función de Hankel de orden 1, términos de nu, y simplemente eso es j de nu más i n de nu. Y esta no es n, sino h, perdón. Entonces la primera es h. Aquí, h, nu, así. La función Hankel de orden 1, y similarmente definíamos la función de Hankel de orden 2, que sería j de nu menos i n de nu. Entonces, mi solución a la ecuación diferencial ordinaria de Bessel, o sea, la j de x, se puede escribir como una combinación lineal también de las funciones de Hankel. Es decir, j de h de nu 1 y más b h de nu 2. O sea, esas son soluciones a la ecuación diferencial ordinaria de Bessel. Finalmente, en el intermedio también dijimos que tenemos la ecuación diferencial modificada de Bessel. Que esa ecuación, recuerden, en el término que no tiene derivadas, tiene los signos trocados con respecto a tiene los términos trocados con respecto a la ecuación ordinaria de Bessel. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso daba una solución que se llaman las ecuaciones, las funciones modificadas de Bessel. Las funciones modificadas de Bessel, nosotros las llamábamos de primer orden una función i de nu de x. Esa era una de las soluciones, es decir, escribo aquí otra vez. Entonces, en el caso de la ecuación diferencial modificada, la solución se va a escribir como una combinación lineal de las funciones modificadas de Bessel, una i de x1, que sería la modificada de primera clase, más b, una k sub j, que sería la segunda, la función modificada de Bessel de segunda clase. Entonces, pero esto, fíjese que aquí ya estamos cambiando la ecuación diferencial, o sea, tiene menos y más en el último término, o sea que esto es para la ecuación modificada en términos de esas funciones modificadas de Bessel I y K de nu, y a diferencia de la otra, en la ecuación ordinaria, que es la que más aparece en los problemas y todo eso, entonces uno la puede escribir, o la puede proponer la solución, o como está este primer término de acá, o en términos de la J y la de Neumann, o en términos de las funciones de Hankel. La cosa con las funciones de Hankel es que las funciones de Hankel terminan siendo funciones complejas de variable real. Estábamos en esa discusión. Bien, ahí eso es un resumen a grosso modo de lo que hemos visto clases pasadas. Yo ahí recibí un correo, yo comparto la clase del máster, sí, ahora apenas termine, hago eso. Bien, ¿qué sigue? Tenemos ahora aquí hablar de las funciones de Bessel. ¿Por qué? Porque lo que sigue es empezar a manipular esas funciones como solución a la parte radial en las coordenadas cilíndricas. Entonces, a eso es lo que vamos. El primer tema con el que vamos hoy, lo vamos a hacer despacio, digamos, es el definir lo que se llaman ya las raíces de las funciones de Bessel, porque eso va a ser supremamente importante para definir la condición de ortogonalidad para las funciones de Bessel. Porque a diferencia de los otros polinomios,
la definición de la ortogonalidad de las funciones van a tener involucradas las raíces de las funciones de veces. En ninguna otra de las funciones que vamos a ver va a pasar algo tan particular. En general, y hago el comentario porque ya no se deben acordar cuando empezamos a hablar de expansión en bases ortogonales, todo eso. Yo les dije, uno puede expandir fácilmente los polinomios de Legendre, los polinomios de Fermi, los polinomios de Laguerre, uno los encuentra a partir de una forma general de polinomios de las ecuaciones que tiene ella, pero con la que también es un polinomio, se sale un poco de ese esquema, digamos, que todas las otras comparten. Y inclusive, entonces, en la definición de la ortogonalidad va a aparecer metida una idea que son las raíces, que es lo que vamos a definir ahora, y es en el caso de veces donde aparece. Entonces uno, para poder, acuérdese que es muy importante manejar la relación de ortogonalidad, porque usted para poder encontrar, despejar las variables que tiene, las constantes tiene, para encontrar las soluciones particulares, generalmente usted tiene que usar la condición de ortogonalidad al final. Entonces uno siempre se vale de eso. Bien, ¿qué son las raíces de una función? Esencialmente son los valores de la variable independiente que hacen cero esa función. Entonces, dicho para las de Bessel, son los valores de x que los vamos a llamar de esta manera, o sea, son valores particulares de la variable independiente. Entonces, los valores de x que los llamamos mu L, después van a ver la razón de darle ese nombre, tales que, o sea, esos valores de x me anulen la función. Entonces, esas se llaman raíces, eso es una definición que ustedes probablemente ya saben. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y aquí es donde empieza a jugar la cosa. Resulta y sucede que cuando yo tengo mis funciones de Bessel, entonces yo tengo un contador que es el new. Es decir, yo voy a definir función de Bessel para new igual a 0, new igual a 1, J de menos 1, de menos 2, o sea, voy a tener diferentes funciones de veces, o sea, ese es el orden de la función dependiendo del valor de new. Entonces, para cada valor de new, yo voy a poder encontrar infinitos ceros, es decir, infinitos valores de la variable independiente x de new L que me hagan cero esa función. En teoría, uno puede tener infinitos ceros. Y esta notación, ¿qué es lo que va a significar? Entonces, fíjese lo siguiente, esa es cuando el valor de la variable que estamos colocando, mire cómo lo vamos a manejar. Entonces, x de new L es el valor de la variable independiente que me va a hacer cero, ¿qué? Entonces, aparece new, dice, este es el orden de la función de Bessel que va a ser cero. Y L va a ser el orden del cero. Entonces, si L vale 1 es el primer cero, si vale 2 es el segundo y así. Entonces, esa es la definición de los ceros en la función de Bessel. Bueno, vamos a ir mirando cosas despacio. Para empezar a entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Escribamos a partir de la serie de Frobenius las primeras tres funciones de Bessel. Entonces, usando la fórmula de Frobenius que teníamos escrita por allá atrás, no me voy a devolver, búsquenla ustedes allá, pues porque pierdo tiempo en eso. Entonces, la J0, o sea, cuando new es 0 en esa expansión, me queda igual a 1 menos x cuadrado sobre 2 al cuadrado más x4, 2 a la 4 por 2 factorial menos puntos suspensivos. La J1 quedaría entonces junto a 1 de x, sería x medios menos x3 sobre 2 a la 3 por 2 factorial más x5 sobre 2 a la 5 por 2 factorial por 3 factorial menos puntos suspensivos. Uno empieza a mirar que hay cierta regularidad en los denominadores que van apareciendo para las diferentes potencias de la x. Eso le sirve a uno para simplificar las cosas. La J2 de x quedaría entonces como x cuadrado sobre 2 al cuadrado por 2 factorial menos x4, 2 a la 4 por 3 factorial más x6, 2 a la 6 por 2 factorial por 4 factorial, puntos extensivos. Bien, entonces,
que piensen, no. Para new, diferente de 0, ¿cuánto va a valer la j cuando x es igual a 0? Para las j. Para new, diferente de 0. ¿Alguien tiene la respuesta? 0. Aparte, 0. Obvio. Si yo empiezo a mirarlas, sí, gracias, pero esa es la idea, que vayan, que es como para que vayan siguiendo el razonamiento. Entonces, obvio. ¿Por qué? Fíjense que a partir de 0, j de new, o sea, j0, si yo hago x0, pues queda igual a 1. Pero fíjese que en las otras va apareciendo, y si uno sigue la secuencia, es j1, entonces la primera es una x a la 1, j2, x al cuadrado, j3 va a tener un x al cubo, y así sucesivamente. Viene de la serie de Frobenius, pues no hay que ser genio para eso. Entonces, claro, si si new, perdón, es diferente de 0, entonces el j new de 0 es igual a 0. Entonces, entonces ahí vamos a tener una raíz, ¿cierto? O sea, el valor de x0 va a ser una raíz para todos los órdenes de las funciones a partir de 0. No se cumple para para new, perdón, igual a 1, porque para new igual a 1, perdón, new igual a 0, no se cumple para new igual a 0, porque obviamente uno ve j de 0, uno ve, hace x igual a 0, eso no da 0, sino que da 1. Entonces es el caso que se excluye, digamos. Y eso va a jugar con eso. Entonces estos argumentos que me hacen 0 la función son raíces. Entonces eventualmente x igual a 0 es una raíz para las funciones de Bessel de orden mayor que 1. Perfecto, ya entendimos algo. Bien, sigamos con las ideas de esto. Para new real. Ah, sí, ¿por qué new real? Ah, porque puede ser semientero y puede ser entero, ¿se acuerdan? Entonces, para new real. Entonces, ¿qué tiene uno? Que las raíces, aquí debería haber puesto x de new L, ¿cierto? Lo que va a decir es para un orden de la raíz de la función de Bessel, new, entre diferentes órdenes, las raíces no son comunes. O sea, los valores de las X para los cuales se anulan no van a ser comunes y eso va a ser una propiedad muy importante en las Bs. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo j de new más 1 o j de new menos 1, eso igual, y las igualo a 0, las raíces, estos valores que anulan estas, no son los valores que anulan esta. Y eso va a ser importante. Eso vale, excepto, ya vimos, porque la de new igual a 0, pues no está entrando en el juego. Entonces vale para todas, para new igual a 0. Bien, entonces vamos a describir un poco lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mirar la gráfica de las primeras 3 funciones de Bessel, que eran las que teníamos. Entonces, si yo miro la gráfica de J0, voy a ponerle un color bien chillón, esta es la función J0 aquí, arranca cuando x es 0 vale 1, perfecto, está bien, arranca en 1, y la gráfica me da esto y desciende, y tiene un 0 exactamente en 2, aquí me veo en la tabla llovidas por 2, es 2.48. O sea, aquí, este es el primer 0, digamos, de la función J0. Listo. Y sigue. Y uno puede seguir. ¿Dónde tiene el otro 0? Pues en 5, 5. Entonces viene en 5, 5. 5, 5. Si yo miro esta gráfica, yo creo que esta gráfica no está bien la escala, porque a mí ese 2, 4 se debería estar más en el centro, ya está corrida. Esa gráfica está medio mal hecha, pero bueno, es la que usé. Pues con respecto a la escala. Entonces fíjese que esta que estoy marcando con verde son los ceros de la J0. Perfecto. Listo. Ahora me voy, vamos a marcar con otro, con el rojito de fucsia, la J1. Entonces J1 sí tiene 0
en 0. A verlo aquí. Entonces mire que esta arranca distinto. Y después cae entonces J1. ¿Y dónde cae el primer, después de 0? El primero cae en 3 y pico para la J1, 388, véalo aquí. Entonces fíjense que el 0, el primer 0 de la J0 está entre dos ceros de la J1. Eso es lo que yo estaba diciendo arriba. Por eso uno tiene que estar como mirando. Listo, y vamos a mirar el que sigue. Y el otro 0 de la J1 está por aquí. Y me veo la tabla. Está dando en 7 y pico. O sea que, a ver, espérate, que no me ha trocado. Ah, es que la J1 es J1. Esa gráfica está mal hecha. Mire que aquí en la tabla dice 705. Bueno, ahí está. Algo había ahí en la tabla. Bien. Entonces, pero van cayendo. Fíjense que no coinciden. O sea, ese eje está mal puesto. Listo. ¿Qué va a pasar? Miremos entonces que con la J2. A ver, entonces la J2 viene 0 aquí, o sea, obviamente también hay 0 acá, aquí está la J2, viene y aquí hay otro 0. Entonces fíjense que todos los ceros no coinciden y entre ellas en el intermedio, como yo dije, hay ceros entre esta. Luego viene esta acá y mire que aquí llega el 0 de la J2 aquí. Entonces, esas son las cosas con las que uno va a tener que jugar. Listo. Dicho para las de Bessel. Ahora, ¿qué pasa con las de Neumann? Resulta y sucede, bueno, lo que yo había dicho, que es lo que estábamos hablando hace un momento, es que los ceros de la J de nu de X caen entre los ceros de la J de nu más 1. Es decir, los ceros de la J0 caen metidos en el intermedio de la J1. Mire, verá. Estos que acaba de marcar, de acá y acá, son los ceros de la J1 y que eso sería 0 más 1 es J1, entonces los ceros de la J de 0 van a caer en la mitad y el 0 aquí de la J de 0. O sea, y esas propiedades uno tiene que empezar a manejarlas porque cuando está en la resolviendo problemas es donde va a empezar a usar esas cosas y uno tiene que empezarse a acordar. Yo no espero que en esta primera clase de Bessel, de raíces de Bessel, les quede todo muy claro, por eso estoy despacio con esto, porque esta parte es fundamental para poder jugar con la solución de los problemas. Listo, sigamos. Entonces, para encontrar la solución a la ecuación diferencial, yo necesito la función de Bessel, pero también necesito la función de Neumann. Entonces, ¿qué pasa con los ceros de la función de Neumann? También tiene ceros, pero esos ceros no son los mismos, o sea, no coinciden los valores de la X para el cual son cero las funciones de Neumann, no son los mismos de las funciones de Bessel. Eso es lo que significa. Además, y esto es una cosa que de aquí en adelante va a ser como la sopa. Va a estar a toda hora por ahí dando vueltas. ¿Qué pasa? Resulta y sucede que las funciones de Neumann, de acuerdo a la definición en la serie de Frobenius, y ahora cuando vean las gráficas se van a dar cuenta, para R igual a 0, o sea, para la coordenada radial igual a 0, eso significa, acuérdense que nosotros hicimos el cambio de variables y eso la terminábamos llamando X, eso sí es 0, eso implica que X es 0, ahí va a haber una singularidad, es decir, va a haber un infinito. Y entonces, en las soluciones de problemas físicos que yo necesito, se va a tener que eliminar la solución de Neumann. ¿Y cómo se hace eso? Proponiendo que el coeficiente que multiplica la función de Neumann se hace 0. Por ejemplo, y porque esto les puede parecer muy abstracto, pero les voy a dar el ejemplo ya concreto de esta cosa. Piensen en el campo electromagnético producido por una carga puntual, que eso más o menos ustedes lo saben. Entonces, si yo tengo una carga puntual Q, aquí, el campo que produce en cualquier punto, ese campo va a ser igual a ¿qué? A Q sobre R, sobre esta distancia, ¿cierto? Q pues proporcional ahí. Bueno. ¿Y qué pasa cuando R vale 0? Cuando R vale 0, uno se está acercando a la posición de la carga. Y es cierto, el campo
o el potencial, o si quiere mirarlo en términos del potencial, porque nosotros resolvemos en general en los problemas que tenemos acá, los resuelve uno con el potencial es Q sobre R, es más fácil, ¿cierto? Q sobre R. Entonces, el potencial es Q sobre R. Entonces, ¿qué pasa con el potencial cuando R tiende a cero? Va a coincidir con la carga y ahí eso se hace infinito y eso lo sabe uno desde el física básica 2. Listo. Entonces, cuando yo tengo problemas de electromagnetismo en estas cosas, donde yo tengo que resolver una ecuación diferencial de Poisson, ya no va a ser la de Laplace. ¿Por qué? Porque hay una carga encerrada, por ejemplo, y tengo una carga aquí, Q. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una carga encerrada y yo propongo que R es igual a cero, ahí va a haber una singularidad del problema físico. Entonces, en esos casos, la solución de Neumann sí juega, porque físicamente sí voy a tener una singularidad en mi problema físico. Ahora piensen el tipo de problemas que cada rato les ponemos. Entonces uno llega y le dice, piensa en un cilindro que está, aquí hay un potencial cero, un voltaje, esto está cero, este potencial también es cero, pero este está, por ejemplo, a un potencial diferente de cero. Listo. Entonces significa que hay un campo, hay un potencial en el cilindro, pero no hay carga encerrada. Entonces, cuando usted va a resolver el problema en Bessel, usted que en coordenadas cilíndricas nos vamos para la parte radial, usted dice, no, la parte radial, que es la de X, y de X va a ser A J de nu más B J de nu. Pero aquí no hay cargas encerradas y esto está significando que dentro, y si usted puso el origen de coordenadas en el centro de esto, el R igual a 0 va a estar allá, pero al no haber una carga allá, yo no voy a poder manipular esta función de Neumann porque va a diverger en R igual a 0. Entonces yo tengo que anular este coeficiente. Listo, eso hay que estarlo haciendo en muchas de los problemas que aparecen, pero depende si hay cargas encerradas o no, o hay fuentes. Si en vez de eso es con calor, entonces uno dice que hay fuentes de calor. Entonces, si hay una fuente de calor encerrada, entonces ahí no. Bueno, todo el carretazo para las funciones de Neumann. Entonces, ahora vamos a mirar las grafiquitas de la función de Neumann. Aquí están las gráficas de la función de Neumann. Vamos a ampliar esto un poquito, que lo puedan ver. Acuérdese que como todo esto fue robado en internet, porque no tengo aquí el matemática para ponerlo a graficar, entonces esta Y0 también se llama la función de Bessel modificada y coincide con la de Neumann, es la misma, es el mismo nombre, y no que en algunas partes la llaman así, o sea, esto sería, la de Neumann donde 0 es lo que se llama Y0, y Neumann 1 es, un segundo, yo cambio a, tengo problemas con los audífonos. ¿Me escuchan? Listo, ahora tengo que usar el micrófono de la tablet. Lo que pasa es que por aquí hay muchos ruidos en la mañana, a los vecinos les da por poner música y cosas de esas. Lamento eso, pero se me acabaron de desbloquear los audífonos inalámbricos. Bueno, entonces me disculpan eso. Listo. Entonces, la función de Neumann, la Y1 sería la función de orden Neumann de orden 1 y la función de Neumann de orden 2 sería el Y2. Eso simplemente como para que vean pues las gráficas que hay ahí. Listo. Miren las gráficas. Entonces, yo miro las gráficas, todas divergen en X igual a 0. O sea, uno ahí de la gráfica y se puede ver desde la expansión de Frobenius de la de Neumann, pero no me quiero devolver para eso. Ahora estamos hablando de las raíces. Volvamos al cuento de las raíces, porque es con lo que tenemos que jugar en este momento. Entonces, fíjense dónde cayó el 0 de la... Aquí no me deja escribir. Claro, esto es una gráfica robada. No, a ver si sí. Así. Fíjense que aquí está el 0 de un 0 de la primera función de Neumann, de orden 0, y aquí está el otro 0. Esa es la primera, sí. ¿Y dónde está el 0 de la segunda, que sería la de orden 1? Entonces, miremos, vamos a ponerle rosadito. Entonces, mire que
La de orden 1 es la que sigue acá, es esta, aquí y aquí. Entonces, fíjense que los de orden 0 están entre los ceros de la de orden 1 y si sigo jugando con esto, entonces uno mira, aquí están los de la otra, aquí y acá. Entonces miren que están interlazados y no consigo. Eso, como dije, ese jueguito va a ser muy importante. Ahí les queda para que lo vayan asimilando, jueguen un poquito con eso, porque una vez ustedes tengan el manejo de eso, ya podemos trabajar mucho con eso. Entonces ya definimos qué son las raíces. Ahora más adelante las vamos a usar. Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a definir otras propiedades de las funciones de Bessel. Lo primero que hay son unas fórmulas de diferenciación. Hay dos fórmulas de diferenciación, es decir, de sacar derivadas de la Bessel. La primera fórmula de diferenciación que voy a escribir aquí es esta. La derivada con respecto a x de x a la menos nu por j de nu es igual a menos j a menos x de a la menos nu por j de nu más 1. Es decir, tengo este producto por j a la menos nu por x a la menos nu por j de nu y me va a dar la variable x a la menos nu menos antes y me va a subir el orden de la Bessel que estaba aquí cuando derivé. Aquí estaba con j de nu, mire que esta es la y esta es la j de nu. Ah, listo, esa es una fórmula. Enseguida vamos a mirar el cuento. Y después puedo definir esta otra fórmula de diferenciación. O sea, ya no vamos a derivar así, sino que vamos a derivar con respecto a x, la x a la nu por j de nu. Ah, bueno, vamos a ver qué da eso. En ese caso, me va a dar x a la nu por j. Fíjese que aquí me va a dar j de menos nu. Y es simplemente un cambio por tener aquí esto. Listo. Estas son dos fórmulas de diferenciación. Uno puede, en Bessel, hay libros solo dedicados a funciones de Bessel. Eso hay propiedades integrales de Bessel hasta para tirar para arriba. Entonces, no vamos a usar todo, vamos a tener lo que vamos a ir necesitando. Entonces, vamos a ver un ejemplo, cómo se puede mostrar esto. O sea, todas estas demostraciones se hacen usando la serie de Frobenius, pero vamos a ilustrar la cosa y les va quedando a usted la demostración general del problema. Pero voy a mostrar con el caso sencillo que eso sí funciona. Obviamente, un ejemplo no es una demostración. Entonces, como dije, ahí les va quedando de ejercicios las demostraciones. O que las busquen, pues, porque las demostraciones seguro están por ahí. Entonces, miremos. Para el primer caso, que es lo más fácil, la derivada de la j0 de x, ¿eso coincide con una fórmula? Sí, claro, mire que la derivada de la j0, entonces yo podría hacerlo así. Lo puedo hacer como j a la menos 1 de 0, que eso es 0, pues se sigue siendo por j0. Ah, sí, y eso, la derivada de esto, escrito así, entonces esto es 1 y quedaría la derivada de j0 con esa fórmula, primera fórmula, aquí tendríamos 1, ¿cierto? Para x a la menos 0 y tendríamos j de 1. Ah, sí. O sea, esta expresión de acá coincide exactamente con la de arriba. Ah, perfecto. Listo. Y eso se cumple. Vamos a mirar como dije, esto hay que hacerlo con la serie para uno probarlo, pero yo lo que quiero es simplemente mostrar que esto realmente funciona y les queda a ustedes como ejercicio buscar la demostración o hacerla de manera general. Porque, como les dije aquí, esto está largo. Ahora se van a dar cuenta que siguen más cosas. Entonces no puedo dedicarme a demostrar cuánta cosa haya por ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, escribamos la serie de la J0. Bueno, aquí varía un poquito la expresión con respecto a los factoriales que haya, pero son equivalentes en el denominador. La J0 se puede escribir, entonces, de x se puede escribir por la serie así. 1 menos x al cuadrado sobre 2 a la 2, x más x a la 4 sobre 2 a la 2 por x al cuadrado, menos x a la 6, 2 a la 2, 4x cuadrado, 6x2, etcétera, etcétera. ¿Por qué escribimos ya eso así?
por las derivadas, porque cuando derivemos van a bajar 2, 4, 6, entonces es mejor escribir los factoriales de esa manera para que poder cancelar. Entonces simplemente derivemos esa función. Entonces obviamente el primer término es 0 de la derivada con respecto a x, después quedaría menos y bajaría el 2, o sea, 2x, pero tenemos 2 a la 2, entonces quedaría x medios. Ah, sí, señor. Por eso dije, es mejor escribirla de esta manera. Después sigue, toca derivar con x4, baja el 4, listo. Entonces, y yo aquí en la expresión, por eso la escribí así, queda 4 al cuadrado, entonces quedaría un 4 aquí abajo. Entonces, 2 a la 2 por 4. Ah, listo. Después, bajaría, fíjense que este adrede quedó escrito 4 al cuadrado por 6 al cuadrado. Listo. Entonces, cuando yo derivo x a la 6, baja el 6, se va ese 6 con uno de los cuadrados de abajo y va quedando así, de tal manera que le quede a uno organizado esto. Entonces, yo saco el menos de factor común y me voy a esto. Me voy allá, ojo que tengo que reorganizar con la expresión que había definido para la J1 que tenía arriba en términos de los factoriales, y me devuelvo para que la vean y digo, pero salvo pues la cosa ahí coincide. X sobre 2, obviamente aquí está con los factoriales, 2 factorial por R factorial, pero como dije, eso se puede reducir. Yo miro y me devuelvo y miro, sí, pues salvo, toca cuadrar eso ahí. Sí, eso es J1, listo. O sea que esta vaina sí se cumple. Pero dije un ejemplo, no es la demostración. Entonces, pero ahí queda para que la busquen porque necesitamos avanzar. Entonces, estas fórmulas que se llaman fórmulas de diferenciación, uno las va a usar para definir unas relaciones que se llaman relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel. Las funciones de recurrencia de las funciones de Bessel simplemente son ecuaciones que relacionan las funciones de Bessel de un grado con derivadas de diferentes órdenes de la función. Entonces, vamos a ver cómo es eso, profe. Entonces, vamos a escribir 4 relaciones de recurrencia aquí. La primera sería j de menos 1 de x menos j de más 1 de x. Eso me va a dar 2 veces la derivada de j de nu de x. Entonces, o uno lo podría pensar al revés, 2 veces la derivada de j de nu de x se puede escribir como j de menos nu de x menos j de más nu de x. ¿Cómo demuestra uno esto? Con las series, con la fórmula de las series se hace. Listo. Entonces, esta es una fórmula, sí. Entonces, como dije, queda para demostrar. Esta es otra fórmula de recurrencia. Entonces, me está relacionando la derivada de la función de Bessel de orden nu con las funciones de Bessel de orden más nu y menos nu. Ese es el gran aporte de esto, o sea, relaciona unas con las otras. Bien, ojo, y mire esta. J de menos nu de x más j de más nu de x me da 2 veces nu sobre x, j de nu. Listo, esa es otra. Otra, j de menos nu de x es igual a nu sobre x por j de nu más la derivada de x de j de nu de x. O sea, yo con las dos anteriores puedo demostrar estas. O sea, uno puede demostrar estas dos y sabe que se cumplen, digamos, a fuerza bruta, y con eso puede demostrar las otras, estas dos que sí. Y j de más nu de x es igual a j de nu, a nu sobre x, j de nu menos la derivada de j de nu. Es decir, fíjense lo que acabamos de escribir. Tenemos relaciones de las derivadas de un orden con las funciones de otros órdenes. Bueno, eso va a ser útil. Claro que va a ser útil. ¿Y por qué va a ser útil para nosotros? Porque nosotros tenemos que usar esto en la solución de las ecuaciones diferenciales. Y uno ahí tiene tanto la función como derivadas de la función. Entonces uno lo que va a hacer es en algún momento estar cambiando derivadas por funciones con un orden distinto, y eso le va a permitir manipular las ecuaciones de una manera más eficiente. Listo. Estas ecuaciones también son válidas para Neumann. Es decir, yo puedo escribir esto mismo para las ecuaciones de Neumann,
para las funciones de Neumann, pero para ahorrar el tiempo y espacio de escribir, simplemente lo anoto acá y listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a describir la ortogonalidad de las funciones de Bessel, porque ahí es donde viene el asunto en el cual tenemos que trabajar bastante. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos? Vamos a empezar a trabajar con esto de la siguiente manera. Vamos a definir, va a hacer otro cambio de variables como tantos que hemos hecho. Vamos a decir que x' es igual a lambda de x. Y vamos a escribir la ecuación de Bessel para x'. Entonces, ya la hemos escrito muchas veces. Esta es una de esas formas pues, de la ecuación de Bessel. Sería, entonces, segunda derivada de y, 1 sobre x', primera derivada de y, y esta ecuación 1 menos nu cuadrado sobre x' cuadrado por y' igual a 0. O sea, esta es una de esas últimas ecuaciones de Bessel que nosotros definimos por allá hace rato. Listo. Ah, sí, eso es una ecuación de Bessel. Listo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Lo que ya habíamos dicho, o como obviamente hemos hecho cambios de variable, entonces la función y es proporcional por los famosos cambios que meten las constantes que mete uno ahí, a la función j de nu de x'. Ah, listo. O sea que esa ecuación que yo tengo ahí la puedo escribir en términos de la variable que tengo, pero voy a reemplazar la x' por lambda x y mantener pues la relación ahí. Eso es fácil, pues ya lo hemos hecho varias veces. Entonces la ecuación queda 1 sobre lambda cuadrado sale cuando hago el cambio de variables y me quedaría la segunda derivada de nu de lambda x sobre x. Fíjense que ya no estoy derivando sobre x' como estábamos ahí, o sea, revertimos el cambio, digamos así. Y eso daría 1 sobre x, la derivada con respecto a x de j de nu de lambda x menos nu cuadrado, o sea, voy aquí, nu cuadrado sobre x2, nu de lambda x, y adrede hice lo siguiente. Fíjense que aquí cuando yo entro a multiplicar el y de x', me quedaría y de x' a este lado. Entonces, que es positivo, pero lo voy a pasar al otro lado. Listo. Es decir, esto y voy a, este que es una constante, porque eso es una constante, lo voy a pasar a el otro lado y tengo esta ecuación. ¿Alguien de ustedes me dice qué ecuación es esa? ¿De qué tipo es eso? ¿Qué estamos hablando ahí? ¿A alguien se le ocurre? Autovalores. Exactamente. Y fíjense que yo les dije cuando empezamos esto, no crean que el tema del parcial quedó desligado ahora. Aquí vamos a empezar a usar cosas que ustedes deben estar estudiando para esto. Esto, si yo lo miro, es una ecuación de autovalores. Ah, sí. Entonces, listo. Sí, señor. Lo que estamos diciendo, tenemos un operador y me está dando menos lambda cuadrado j nu de x, la ecuación de autovalor, teoría de Sturtevant. Listo, eso es lo que habíamos visto. Ah, bueno. Es decir, si esto se está cumpliendo, significa que esto tiene una forma autoadjunta. ¿Cierto? El operador lineal, ahí lo escribimos de manera general, entonces se puede siempre autoadjuntar. Ah, sí. Y ya lo dijimos por allá arriba. Claro que la Bessel se puede autoadjuntar, los coeficientes son reales, A2 es real siempre y los otros también, entonces todo eso se puede autoadjuntar. Listo. Entonces uno ya de una vez dice, bueno, entonces va a escribir la forma autoadjunta de la ecuación de Bessel, que ya lo hicimos por allá arriba. Ah, listo. Entonces aquí tenemos la forma autoadjunta de la ecuación de Bessel. Perfecto. Ah, sí. Listo. Y ahora permítame lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer estas definiciones. Vamos a definir una función u de x igual a nu de lambda x. Perfecto. Pues yo lo puedo hacer, sí, claro. Y la derivada de nu de x es igual a la derivada
de nu de lambda x. Ah, perfecto. Así, eso es. Y vamos a definir una función b de x igual a j nu de mu, o que esta no es u sino mu, x, y la derivada de b de x es igual a la derivada de x con de nu de j nu por mu de x. Ah, sí, dale aquí. Pues es simplemente una definición y véalo ahí. Listo. ¿A alguno de ustedes se le ocurre para qué estamos haciendo eso? ¿Alguno piensa, si queremos llegar a definir la ortogonalidad, cómo hicimos nosotros para garantizar condiciones de ortogonalidad previas a esto, en la parte que les toca para el parcial? A ver, cuéntenme qué harían ustedes, porque eso es parte del tema del parcial, a ver si se la van calando. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para definir ortogonalidad? Yo tengo que definir funciones, ¿cierto? O sea, tengo que definir nosotros una phi, por ejemplo, hablamos de una phi sub n y una phi sub m, ¿cierto? Y necesitamos encontrar la condición de ortogonalidad para estas funciones. ¿Cómo encuentro yo o qué me permite a mí encontrar la definición? No escribir de una vez la condición de ortogonalidad, ¿cierto? Que siempre decíamos, no, pues es que profe, es que la definición de ortogonalidad es P de X, ¿cierto? Factor de peso, phi de n, phi sub m de x, una constante, ¿cierto? Llamémosla A sub n, la constante de normalización delta de nm. Ah, sí, cuando esté igual a eso da la constante, y cuando es diferente, todo da cero. Ah, sí, esa es la condición. Sí, pero encuéntrela explícitamente. O sea, usted tiene dos funciones, phi sub m, expresadas explícitamente, y una función phi de m. ¿Cómo hace usted para llegar a la condición de ortogonalidad? ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa? Pues el proceso que hemos estado haciendo sería multiplicar a la derivada de u respecto a x por b y multiplicar la derivada de b respecto a x por u y luego restar y empezar a hacer cambios para llegar a la condición de ortogonalidad. Y la condición de ortogonalidad nosotros la terminamos forzando en la siguiente expresión. ¿Se acuerdan que uno llegaba? Y ese es el método, o sea, eso se va a usar de aquí hasta la sopa. Pues, acuérdense la famosa Q, ¿cierto? Que Q era P de X por A2. Listo. El rosquiano de las funciones que quiero evaluar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de manera general, el rosquiano entre esta y esta. Entre A y B. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era, para la condición de ortogonalidad, cuando uno la escribía de manera general, era hacer tender esto a cero. Ese era el cuento. Uy, ahí se me borró, no volví a escribir. Y para llegar a esto, a llegar a esa expresión, porque de ahí uno llega a la integral, ¿cierto? Sin ningún problema. Para llegar a esto, nosotros hacemos el procedimiento que acabó de decir su compañero, es decir, multiplicar una ecuación que tiene la función por la otra y luego la otra por la que ya definimos previamente y restar. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente vamos a reescribir las cosas. Entonces vamos a tener esta función, ¿listo? Definimos así, pero vamos a escribir toda la ecuación diferencial. Entonces, la primera ecuación diferencial, bueno, ya tenemos u. Entonces, ¿qué teníamos? Habíamos escrito la ecuación diferencial aquí, pero ahora la llamamos u, entonces hay que volver a renombrar eso, pues eso Entonces, listo. Entonces, volvemos a escribir la ecuación diferencial, listo, pero cambiando todo por la j por u, listo, ahora aquí y aquí en esta forma, pero nosotros podemos escribirla así. Entonces, fíjense que como esto ya es la forma autoadjunta, mire que adrede escribí aquí abajo, sigue siendo la ecuación de autovalores, pero que ya en esta forma autoadjunta, este operador escrito de esta manera es lo que nosotros llamábamos el operador H, que era el operador L autoadjuntado, ¿se acuerdan? Listo, entonces efectivamente ese que puse yo arriba debería
Entonces, fíjese que la ecuación que me va a quedar es esta. El operador H actuando es menos lambda cuadrado, pero aquí queda una X. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre? Porque nosotros calculamos el P de X de las de Bessel, ¿cierto? Y esta cosa no nos da 1, es diferente de 1, dependiendo de la expresión que tenemos. Entonces, nosotros, el operador H es igual al P de X por el operador L. O sea que cuando yo digo escribo la forma autoadjunta, que es esto de aquí, ya tuve que haber multiplicado por el P de X para esa función. Y acuérdese que depende de cómo uno escriba la función, porque si yo arranco escribiendo X segunda derivada, que era lo que hacíamos, ¿cierto? Segunda derivada de Y más X, aquí la primera de llevar puntos suspensivos, porque no me cabe. Esta es una forma, entonces aquí A2 valdría X a la 2 y A1 valdría X y no coincide la derivada. Como nosotros también hacemos lo siguiente, dividir todo por X2, esta es otra ecuación de Bessel, pues la misma, pero si dividimos por X2, quedaría segunda derivada, aquí quedaría 1 sobre X, que es la que tenemos escrita allá, más el término que tenemos allá. Entonces, en este caso, A2 es 1, o sea, estoy pensando en este, y A1 es 1 sobre X. ¿Qué va a pasar? Que en esta expresión, que es la que estamos utilizando, estoy repasando pues las cosas, la derivada de A2 es 0 y obviamente no da 1 sobre X. Entonces tenemos que calcular el P de X. ¿Cuánto da el P de X ahí? Rapidito. X. X. Bien. Sí, señor. El P de X da X. Significa que tuvimos que haber multiplicado todo por P de X en todas las teorías a las que estábamos trabajando. Entonces, fíjense que yo estoy escribiendo cosas aquí. Voy a borrar y volvamos a retomar lo que tenía ahí abajo con base a lo que ya hemos aprendido. Entonces, estoy haciendo el repaso porque es parte de lo que tienen que estudiar para el parcial. Entonces, de alguna manera les estoy reforzando cosas. Entonces, fíjense que si esta es la forma autoadjunta, entonces este es el operador H. Pero ¿qué me tiene que dar aquí? Yo tuve que haber multiplicado todo por P de X, que era X, y yo tenía originalmente en la forma al principio, ojo que aquí no está, aunque esto es yo dije esto es una forma autoadjunta, aún todavía no se ha autoadjuntado porque esto era L. Fíjese que yo escribí L menos lambda cuadrado para llegar a la forma autoadjunta. Efectivamente, yo tuve que haber multiplicado por PX. O sea, tuve que haber multiplicado este es H y aquí tuve que haber multiplicado por esto. O sea, que aquí aparece una X. Entonces, fíjense que sin ningún problema, volvamos a lo que estábamos aquí y ahora sí dejo de echar carreta del tema previo. Mire que aquí apareció menos lambda. ¿Y dónde ha salido ese X, profe? No, es que este es el operador ya autojuntado. Entonces, tuve que haber multiplicado por P de X. Entonces, hay muchas cosas de lo que hemos visto que uno empieza a utilizar de manera automática en estas cosas. Entonces, retomando, el truco es volver a escribir las ecuaciones diferenciales para una función definida y para la otra, que es lo que acabamos de hacer. Voy a borrar esto para no meterle más ruido con el tema previo, pero igual pues que es válido aquí. Entonces se multiplica la una por la otra y se restan. Es decir, la ecuación 1, bajo esto un poquito, la ecuación 1 que es para U la multiplico por B y la ecuación 2 que es para B la multiplico por U y la resto. Y hago la diferencia, que eso es lo que nosotros queremos. Listo. Entonces vamos a ver. La restando, sí, ese es el término. A ver, sí, sí, esencialmente lo que estoy haciendo. Restando esta es el primer término y lo que se anula, bueno, todos los otros se anulan. ¿Y qué me queda? Entonces, acuerden que a los términos iguales se terminan anulando. Ya eso lo hemos hecho varias veces. No quiero ponerme a dar vueltas ahí en esa álgebra. Listo. Entonces, ¿qué me queda? Disculpe. ¿Alguna pregunta? Sí, la primera vez que autojuntamos la ecuación arriba, creo que no pusimos el lambda cuadrado. En la primera vez, Aquí la tienen marcado en negro abajo. Esa que tiene en ese color como naranjadito. Esa. No puse el lambda cuadrado. Pues cuando listo, pasa tenés razón, porque aquí
La tuve, claro, todo esto debería estar multiplicado por el lambda cuadrado, ¿sí o no? A ver, volvamos aquí arriba. Todo esto, ¿qué es lo que tenemos acá? El lambda cuadrado Debería ser X lambda cuadrado es menos. esto, aquí sí. Y ese new no es, no, ese es new. El lambda cuadrado debería ser, claro, aquí todo esto debería estar multiplicado como viene aquí arriba. O sea, ¿yo qué hice? Autojunto todo esto, este vuelve aquí y tengo que sacar un lambda cuadrado aquí, tenés razón. O sea, aquí tiene que haber un lambda cuadrado de factor común de todo que estaba aquí previamente, ¿cierto? Autoadjunto toda esta parte que fue lo que hice. Esto entra, queda aquí y ahí sí queda. Perfecto. O sea, todo esto me faltó. Sí, muchas gracias. Para mantener esto, o sea, todo esto, vamos a ponerlo en negro para que no quede como aparte. Entonces, sí, porque yo me devolví. O sea, yo lo que hice fue devolverme lo que tenía. Esto no está en negro. Eso. Para los que de pronto se están perdiendo, yo me devuelvo la ecuación de arriba. Miren aquí arriba. Entonces, aquí arriba, si yo devuelvo esto, ¿qué pasa? Entonces yo lo entro acá, pero si lo quiero meter dentro del paréntesis, tengo que meter un lambda cuadrado y saco lambda cuadrado, ¿cierto? O sea que me toca a cuadrarla ahí. A ver, esto viene acá, puede estar aquí sin el lambda cuadrado. O sea que aquí me quedaría adjuntando. Listo. Entonces aquí tiene que ser así. Mire cómo tiene que quedar. Aquí la variable terminó siendo, entonces aquí tiene que quedar un lambda cuadrado, si la quiero cuadrar, lambda cuadrado x. ¿Por qué? Porque supongamos que me devuelvo con esta acá, listo, que queda afuera del lambda cuadrado. Si lo meto y saco, tengo que multiplicar ese término que iba a terminar teniendo el x, debe terminar con un lambda cuadrado, ¿cierto? X, y ese es el que finalmente aparece. Y todo esto, ahí sí, yo lo premultiplico como teníamos sobre 1 sobre lambda cuadrado. Estamos y ahí quedaría así. Entonces, eso simplemente para mantener pues el orden con las... Entonces, pero yo me voy a ocupar de la parte, digamos, o sea, volvemos a pasar al otro lado, el lambda cuadrado con el x, o sea, este término de acá. Entonces, este cuando sale acá con este va y cuando pasa al otro lado, ¿qué pasa? Ah, no puede ir lambda cuadrado aquí, ¿cierto? Pues ya no es necesario dividir por el lambda cuadrado. Si lo meto ahí, ¿y qué pasa con estos? No necesitan, bueno, no es necesario dividir por el lambda cuadrado, tenés razón. O sea, Pues queda el lambda cuadrado, pero ya no dividimos por el lambda cuadrado. ya no dividimos por lambda cuadrado, exactamente. Ese es el error. O sea, hay que mantenerlo aquí, listo, y ahí cuadra. Listo, ahí cuadra. Eso es lo que había que hacer. Sí, ahora sí. Listo, ahí cuadró. Listo. Bueno, me chispoteó porque yo me puse a dar vueltas sobre el operador lineal y el autoadjunto y bueno, no le puse cuidado a eso ahí. Listo, pero ahí queda. Entonces, simplemente cuando vuelve y pasa, queda de la siguiente manera. O sea, haciendo la diferencia que era lo que nosotros queríamos, o sea, lo que va a quedar es voy a restar el uno del otro, ya bien escrito, y le queda a uno esta expresión, que era la que estábamos. Entonces le queda b por la derivada con respecto a x de x por la derivada de u menos u por la derivada con respecto a x de x por b, por la derivada de b, igual a mu cuadrado menos lambda cuadrado x por mu por b. Ese es el resultado que nosotros tenemos. Listo. ¿Y a dónde vamos con esto? ¿Cuál es el truco? Necesitamos integrar, acuérdense, porque eso es lo que necesitamos hacer para construir una relación de ortogonalidad. Entonces, mire cómo viene la cosa. Entonces, integramos, listo, ¿entre qué? En el intervalo en que quiero definir, entre 0 y a. Depende, eso puede ir entre 0 e infinito, o si estoy integrando en un cilindro de radio A, entonces para A, por ejemplo, quiero calcular el campo en el interior de un cilindro, entonces calcular el campo en el interior del cilindro, entonces
R, la parte radial, va desde 0 hasta el radio del cilindro, entonces en el caso sería A. O sea, todo depende, A puede valer 1 o puede valer infinito, eso depende cómo estemos haciendo el análisis. Listo, si es adentro de un cilindro, afuera de un cilindro, depende. Eso ya de los casos particulares. Los ejemplos nos vamos a dar cuenta. Entonces, vamos a integrar, vamos a escribir primero este lado de acá. Ah, listo. Entonces, mu y mu cuadrado menos lambda cuadrado son constantes, integro entre 0 y a, me queda x por u b de x. Recuerden que esas son funciones, ¿cierto? Ya las habíamos definido arriba. Y tengo que integrar lo que antes estaba en el lado izquierdo, termina siendo el lado derecho. Entonces, y yo tengo esto, tran, y me tragué la, no, sí, me tragué la x. No, es que aquí no hay x, ahí no hay x. Listo. Entonces, ahí no hay x, entonces quedaría integro todo eso sobre x. Listo. ¿Qué va a pasar? Esto todavía no tiene hacia dónde vamos. Fíjense que a este lado tendríamos como la condición de ortogonalidad. Eso se parecería a una condición de ortogonalidad al lado izquierdo, porque yo tendría x por una función u de x, por una función b de x. Bueno, obviamente lo que va fuera de x es como decir, bueno, esto podríamos llevarlo a una condición de ortogonalidad, porque esta sería como la phi sub m n y esta la phi sub m, y este x debe ser el factor de peso. Y efectivamente, ya nos dimos cuenta que para esta ecuación de Bessel es el factor de peso. Sí, entonces esta integral de este lado, eso tiene la forma de una integral de ortogonalidad. Listo. ¿Y qué tenemos al lado derecho? Tenemos esta cosa. Pero la condición de ortogonalidad nosotros la podemos definir a partir de la condición de Q por el Browskiano evaluado entre 0 y A. Eso es lo que, y haciendo tender eso a 0. Pero esto así como está, el término entre paréntesis en azul, eso no es el Browskiano de lo que hay ahí. Entonces, ¿qué toca? Jugar un poquito con eso. ¿Cómo? Redefiniendo esto. O sea, y aquí les voy a colocar lo que voy a usar. O sea, B, la derivada con respecto a x de la derivada de u, eso se puede escribir como la derivada con respecto a x de x por b por la derivada de u de x. Eso sería como hacer una derivada de un producto, ¿cierto? Y habría que, pero esta no es y este es uno de los términos del producto y faltaría uno, véalo aquí. Entonces, simplemente a este le restamos este y reescribe uno esto. O sea, vamos a usar esta fórmula, o sea, esto lo vamos a reemplazar por esto en esta expresión de acá y simplificamos. O sea, eso, háganlo despacio ustedes. ¿Y a qué llega uno cuando simplifica? Eso. Entonces uno llega, lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Bueno, aquí ya simplificando, uno lo que va a terminar es escribiendo todo en términos, fíjense que qué es lo que me interesa. Me interesa escribir todo en términos de la derivada completa de esto. Si ustedes ven. Entonces, fíjense que aquí, ¿por qué? Porque si yo tengo la integral entre A y B de la derivada de algo, ¿cierto? Todo esto reemplazado ahí, simplemente me quedo con ya lo hicimos por allá atrás en algún momento para otra condición. Entonces, simplemente lo que uno se va a quedar es con el término que quedó ahí evaluado, o sea, esto es el corchete evaluado entre 0 y A. Entonces, este reemplazo es para hacer eso, pero como dije, no me puse a hacerlo directamente para no perdernos en el álgebra. Ya lo hicimos una vez, les queda para que ustedes después del parcial o inclusive como ejercicio, fíjense que esta cosa, esto es tema de lo que tienen para el parcial. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es repetir esto como cálculo y están haciendo ejercicios para el parcial. Entonces, cuando uno hace eso y integra, o sea que debíamos haber llegado a una derivada de todo que este era el término entre corchetes del que le da esto. Y cuando yo veo esto, efectivamente esto sí es el Browskiano. Si uno mira acá, esto es el Browskiano, o sea, Q, esto sería, aquí tenemos el P de X y tendríamos, como dije, el Browskiano. ¿Y por qué? Porque acuérdense que aquí tendríamos Q
Así, en el rosquiano eso era Q, el rosquiano, pero ¿y qué es Q? Q es P por A2. Pero, ¿y cuánto vale P? X. ¿Y cuánto vale A2 en estas ecuaciones diferenciales que nosotros estamos colocando? Vamos hasta aquí, va antes de 1, ¿cierto? A1, A2 vale 1, porque es en esta, el de la primera, sí, es A1. Entonces, eso simplemente es una X. Sí, entonces, ¿qué es el factor de peso? Entonces me devuelvo para acá atrás y digo, listo. Acabamos de armar, o sea, eso fue lo que uno hace. Esta expresión que tengo acá, sin lugar a dudas, es Q, o sea, que me da X, por el rosquiano entre U y B, o B y U. O sea que si esta es la condición de ortogonalidad que yo quiero. Entonces, resumiendo, y vamos a resumir, a escribir lo que teníamos y devolviendo los valores que habíamos definido para U y para B, para que esto nos quede bien expresado. Entonces teníamos mu cuadrado menos lambda cuadrado, la integral de U, ¿cierto? Y U era J nu de lambda X por B, que era J nu por mu X, X de X. Sí, véala ahí. Listo, lo teníamos allá. Y al lado derecho teníamos lo que encontramos X por B, pero B es J de nu por nu de X por la derivada de U, pero U es J de nu lambda X, la derivada de X, y así termina escribiendo. O sea, nos devolvimos. Listo. Perfecto. Entonces, ya tenemos lo que queremos. ¿Y qué queremos para que eso sea una condición de ortogonalidad? Que este término de la derecha, este término se anule. Ahí tengo la condición de ortogonalidad y empiezo a analizar. Para el límite inferior, obviamente que se va a anular. ¿Por qué? Porque cuando evalúo en X, porque acuérdese que esto es para X, estos son porque integramos con respecto a X. Entonces, en X igual a 0, claro, pones a X de afuera, se tira todo a 0, perfecto, no vamos a tener problema, pero vamos a tener problemas en el límite superior. ¿Por qué? Porque X va a valer A. Entonces voy a tener que condicionar la ecuación. Listo. Entonces, fíjense lo que tengo que hacer. En este caso, solo vamos a tener, esto va a poder ser igual a 0 si cuando yo evalúe la X aquí, nu por A, J de nu por A, este término de acá me da 0, y este término me da 0. O mejor dicho, depende de las condiciones de frontera que me dieron en el problema, porque entonces en estas estaríamos con las de Dirichlet, ¿cierto? Entonces, depende, pero entonces que generalmente a uno le dan, la función se anula en los extremos, listo, o sea que de alguna manera en el problema físico va a tener ese tipo de cosas, o si no, va a tener que jugar con estas, pero vamos a hacerlo pensando en las J, ¿cierto? Entonces, una forma de anular esto va a ser entonces pedir que J de mu X en X igual a sea igual a J de mu de lambda X en X igual a y que las dos sean 0, para que este término se anule en la evaluación. Listo. Pero ¿qué estoy diciendo aquí? Entonces, y aquí acabé de marcar, y aquí es donde viene lo que yo les había dicho. O sea, estamos pidiendo que las funciones de Bessel se hagan 0. O sea que este argumento, y aquí lo vamos a renombrar, vamos a llamar J de mu X, lo vamos a llamar X y nu, a ese lo vamos a renombrar así, o sea, cuando X vale A, y J de lambda X, vamos a llamar el argumento, o sea, esa lambda X lo vamos a dar X sub J nu, entonces cambiamos el mu X por X sub I mu, y el lambda X lo vamos a cambiar por X sub J nu. Es decir, y porque eso evaluado, o sea, evaluamos en X en A igual a eso va a ser una raíz porque esto es igual a 0. Entonces, estos argumentos que aparecen aquí, ya evaluados, fíjense que aquí estamos poniendo evaluados
O sea, aquí está evaluado, pero aquí ya llegamos. Este y este son evaluados y significa que son raíces. Son raíces de la función de Bessel. Entonces, vamos a renombrar esto para que se vea un poquito mejor y uno no se pierda y vamos a terminar pues la parte ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué fue lo? Vamos a renombrar eso otra vez para que eso nos enrede y reescribimos la ecuación. Vamos a llamar new, lo vamos a llamar C sub i y vamos a lambda sub j. Y ahora sí, bajo todo esto y miremos arriba. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A escribir la ecuación en negro que tengo aquí, ¿cierto? La voy a reescribir renombrando. O sea que, entonces eso quedaría C sub i cuadrado menos C sub j cuadrado, perfecto. La integral x, bueno, aquí volví a poner la x de primera. J new de, aquí era lambda x, es el que habíamos llamado, bueno, sub j. Entonces, bueno, sí, ¿cómo fue que hicimos? Sí, el lambda era sub j. Bueno, o sea que aquí le invertí el orden, pero no importa. O sea, este primero sería este de acá y este es este. No importa. Son reales, pueden conmutar, pues no son vectores ni nada. Listo. O sea que simplemente reescribí esto con el nombre, el nuevo nombre que tengo. ¿Y qué va a significar eso? Entonces, yo acabo de decir que esto va a valer 0 porque estoy usando la anulación de esto. Pero ¿cuándo va a valer esto 0? Porque el resultado que estamos proponiendo es esa evaluación, o sea, este lado derecho lo estamos anulando, ¿cierto? Entonces dijimos, sí, entonces esa es la forma de escribir la integral y anulamos esto. Perfecto. Lo anulamos. ¿Y cuándo? Cuando esto evaluado en A, o sea, esta J de nu evaluada en A, si sub i x igual a A es una raíz. Mire cómo la escribí. Sí. O sea, esto es una raíz, sí. Y esto también es una raíz, porque si no es raíz, ese término de arriba, del lado derecho, no se anula. Lo cual significa que yo de aquí, de este renombramiento que hice, voy a despejar el valor de este parámetro C de I. Entonces ese parámetro yo lo llamo X new I sobre A. Y este C sub J es X new sobre A. Y voy a tener este caso. O sea, entonces ahí es igual a 0. Listo. Entonces logré anular las cosas. ¿Qué pasa en esta expresión si sub i es diferente de C sub j? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que quiero escribir acá? Este es diferente. Listo, son diferentes. Entonces le escribo la ecuación de arriba. O sea, ya estoy colocando listo, tengo la ecuación de arriba escrita. Vuelvo y reescribo. Es como dar vueltas sobre lo mismo, pero me queda. Y esto es lo importante. Me queda esta condición. X que multiplica a J de nu de C sub X por J de nu de C sub J X de X igual a 0. Significa que yo acabé de llegar a una condición, esta es la condición de ortogonalidad, efectivamente la construimos para las funciones de Bessel, pero fíjense que la variable X está multiplicada por el C sub I y el C sub J, entonces yo voy a tener que analizar lo que va a pasar con eso. Entonces eso, ¿por qué? Porque este C sub I yo lo tengo que escribir en términos de ¿qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber cuánto vale el C sub I o el C sub J? Entonces yo me tengo que ir a analizar el problema y tengo que ir a buscar, dependiendo de este orden, el 0 para la función J sub new de orden J y voy a tener que buscar un 0. O sea, ¿qué valor de la variable me anula la función J de new y el orden, y este va a ser el orden del 0? Me explico. Volvamos a las gráficas, porque aquí es donde uno se pierde con esta cosa. Vamos para las de J. Entonces, ¿qué pasa?
supongamos, yo llegué al problema, entonces acuérdense que yo estoy jugando con la J de new. Entonces, y aquí tengo un 0J de I new. Entonces, supongamos que J de new vale 1. Ah, listo. Entonces voy a tener que buscar los ceros de orden I para J1. Entonces yo tengo que ir a buscar, y es un contador, entonces me vengo y miro, J1, listo. Entonces tengo un 0 en 0, tengo un 0 aquí, este es el otro 0. Entonces ya voy contando el orden de los 0. El primer 0, o sea, es en 0, pero es el primero, el segundo 0, o sea, y va contando, ahí sí, y va cantando 1, 2, como lo pusimos 3 por allá atrás. Entonces, pero ese 0 aquí está en 0, este está aquí. Entonces depende, esa condición de ortogonalidad me va a funcionar dependiendo del 0 que yo, el orden del 0 que necesite y dependiendo del orden de la función. Estoy jugando con dos cosas al tiempo. Todavía, como digo, no espero que esto les quede claro. Hay que mascar esto un poquito más, pero la idea tiene que empezar a quedar, porque ahí es donde va a estar todo el problema. Y como le dije, el problema de esto es que está metido en la condición de ortogonalidad y esa es la que uno necesita para despejar las constantes, los coeficientes de las expansiones que uno hace en la solución de la ecuación diferencial. Vuelvo a donde estaba. Entonces, cuando C de I es diferente de J de I, o sea, este término, fíjese que la conclusión que nosotros llegamos, esto es 0, o sea, al lado derecho forzamos esto es 0, pero yo tengo igual a 0 aquí, tengo dos cosas, tengo la integral, ¿cierto? Y tengo esto. Cuando C es diferente de C sub I, es diferente de C sub J, esto no es 0, entonces solo queda que la integral es 0, y esto efectivamente es la condición de ortogonalidad, está diciendo la condición de C sub new, J de new de C sub I de X es ortogonal con J de new de C sub J de X, con peso X, es lo que ya hemos visto previamente en toda esta carreta de ortogonalidad. Listo. Primera condición. ¿Y qué pasa cuando C de I es igual a C de J? Entonces, de esta expresión que tengo acá, que llegué, esto primer término se puede anular. Entonces, no necesariamente tengo que anular la integral. Por consiguiente, cuando son iguales, yo puedo mantener la condición de ortogonalidad y la integral va a ser diferente de 0. Y propongo que sea igual a una constante que vamos a llamar C I al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Y como si su I es igual a si su J, yo escribo acá, efectivamente yo lo que tengo aquí es una condición de normalización, porque estoy encontrando la norma, de acuerdo a lo que ya definimos para bases ortogonales, de esta tengo la norma de esto por el factor de peso, y estoy diciendo que eso va a ser diferente de 0, entonces estoy encontrando la constante de normalización. Entonces, en conclusión, y queda encontrar esta constante de normalización. Háganlo como ejercicio, como práctica o búsquenlo por allá hecho, porque eso es parte, digamos, de lo que queda, de lo que ustedes tienen que hacer para el parcial. Y lo que hacemos el próximo martes es empezar mostrando cómo encontrar esta constante de normalización para las veces, una vez ustedes le hayan pensado un poquito. Y al final uno encuentra esta belleza. O sea, aquí ya la expresión completa. Y como dije, esto es parte, les dejo esta parte para que lo traten de encontrar y empezamos el martes con esto. Entonces, al final, lo que teníamos allá arriba queda escrito así. La integral entre 0 a de x, que a j de new, de c de i de x por j de new, de c de sub j de x, o sea, la integral que tenemos igual allá, eso va a ser igual a cuadrado sobre 2, j de new más 1 evaluado en si sub i a al cuadrado delta de Kronecker de IJ. Miren la cosa tan interesante que aparece, y aquí es donde uno tiene que tener claro, y aquí viene el carretazo de allá arriba. Ojo, si sub i a
son ceros de la función de Bessel de orden nu, pero no son ceros de las funciones de orden Bessel nu más 1, nu menos 1, o sea, solo son ceros para esas funciones. Acuérdense que los ceros entre los diferentes órdenes de las veces no coinciden. Entonces, yo estoy evaluando en x igual a aquí, entonces, obvio que para este de acá, cuando evalúo en x igual a esto va a ser un 0 y cuando evalúo este va a ser un 0, pero para esta esto no es un 0. O sea que esta es una evaluación, es un número, es un valor dado para esa función de Bessel. Entonces, la condición de ortogonalidad en las veces queda expresado de esa manera y resumiendo entonces aquí, bueno, es lo mismo que teníamos allá arriba, pero escribiendo, reemplazando, ¿cierto? Acuérdese que ya haciendo la evaluación, que era lo que estaba diciendo, o sea, tengo que escribir el sí de I y el sí de J en términos de las raíces y aquí lo que acabé de decir hace un momento, el sí de A no, de J más 1 no es raíz, entonces me queda, reemplacé por la raíz, o sea, el sí por la... Entonces me queda, esta es la condición que uno va a usar. De todo este carretazo que acabamos de hacer, esto es lo que ustedes efectivamente van a usar de aquí en adelante, ¿cierto? Lo otro es demostración para llegar allá, pero como eso era tema del parcial que viene, entonces la idea es hacer el desarrollo para practicar para el parcial. Entonces la condición de ortogonalidad de las Bessel queda para A igual a 1, fíjense que aquí había una afuera, entonces simplemente pusimos solo para que la cosa fuera más simple, pues A igual a 1, pero si no eso aparece A, entonces queda la integral de 0 a 1 de x, j nu de x nu i por x, o sea que esta es la raíz, y esto es por j de nu de x, nu de j, su j, raíz x de x, igual a un medio de j más 1 de x nu sub j o x y cualquiera de los dos, delta de Kronecker de esto. Y esto es un número, esto es un valor. Y esa es la condición de ortogonalidad de las veces. Entonces, termino acá. Bien. Listo. Todavía falta tela para cortar. Tenemos que empezar a definir, ya con la condición de ortogonalidad, tenemos que empezar a definir las series de Bessel, o sea, expandir, como ya sabemos que estas funciones de Bessel van a ser ortogonales, entonces vamos a tener un espacio, expandimos ese espacio y entonces una función se puede expandir en términos de las funciones de Bessel, es decir, definimos funciones de Bessel, todavía nos faltan definir algunas otras cosas para avanzar en la solución de la ecuación diferencial de Bessel. Pero ya ahí está, nos vamos a meter en un tema nuevo y no quería que quedara cortado porque la próxima semana, el martes y el jueves, vamos a hacer el parcial y ejercicio sobre el otro. Entonces, en la clase de hoy va a quedar solo hasta este momento, que nos falta todavía un poco más de media hora. Por esa razón, voy a pasar ya al modo de presentación de pantalla para ver si tienen preguntas para hacer. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Pues entonces, a ver si entendí en conclusión, para fijado fijado un orden de la ecuación de Bessel, Sí. las funciones de Bessel de ese orden evaluadas en distintas raíces son ortogonales. Las funciones de Bessel para ese orden evaluadas en distintas raíces son ortogonales. Voy a pasar otra vez a la... Está bien como él lo está interpretando, pero quiero ver la expresión para que... A ver, entonces, acabaste de decir, la función de Bessel evaluada para diferentes raíces son ortogonales. No, no es exactamente así. O sea,
en parte tienes razón, pero tenés que tener cuidado con el argumento. Entonces, te voy a explicar lo que estamos pensando. Acuérdese cuando tenemos, y eso es lo que nos falta, vamos a tener que hacer en las veces, vamos a hacer base continua y base discreta, es que todavía falta mucho tema, pero quiero que mire la función. Entonces, nosotros tenemos esto escrito así, pam, new, y, x, tal cosa. Bueno, cuando nosotros hacíamos las condiciones de ortogonalidad, las que ya sabemos hacer, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos era esto. Hay que comparar las dos cosas como para uno entender, bueno, aquí va el p de x, bueno, listo, lo que quiera. Listo. Entonces, nosotros estamos cambiando aquí el orden del parámetro de las funciones, ¿cierto? De las que tengo allá, o sea, las diferentes funciones. Estoy haciendo correrla. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo miro esta ecuación, ojo que este es el orden de un grupo de funciones de Bessel para un orden determinado de la función de Bessel. O sea, yo no estoy esto, aunque pareciera, no estoy haciendo esto. Entonces, esto es esto. Listo. Entonces, ¿dónde está el equivalente del M aquí? Aquí, ¿cierto? ¿En qué estamos hablando? Lo que vos estabas diciendo. En que estamos pensando que estamos considerando un cero de cierto orden de la función de Bessel. Correcto. Eso que pensabas es correcto. Porque aquí, ¿qué estamos diciendo? O sea, no es el cero, es la raíz, ojo. Es el valor de X que hace que esto se anule. Entonces, aquí yo tengo multiplicado esto por una raíz de esta función de Bessel de orden i. ¿Y qué estoy haciendo? Como aquí tengo que cambiar en la condición el contador, voy a evaluar, y fíjense que una raíz ya no del mismo orden de este, sino del orden j. Lo que no es correcto es que fíjate que nosotros aquí tenemos, o sea, la evaluación es, aquí tengo la raíz, o sea, cuando uno dice la expresión, porque yo estoy diciendo, estoy evaluando sobre la raíz. Ojo, que aquí tengo todo completo, porque aquí tengo esto, el argumento es la raíz por la variable y la raíz por la variable. Entonces hay que decirlo con cuidado, pero tu idea es más o menos lo que dijiste, solo que no es la evaluación completa de la función j de new sobre la raíz, sino depende de la raíz de orden new y tengo la variable metida ahí, porque después tengo que poner 1, o sea, en este caso es cuando evalúen los límites es 0 o 1 y no voy a tener problemas, pero si esto tiene otro número, entonces tengo que evaluar con el número. No sé si me hago entender, digamos, pero sí es más o menos lo que vos tenés en la cabeza. Listo, y con esto se supone que vamos a construir bases para espacios de Hilbert en general. Exacto. No solo para soluciones de la ecuación de Bessel, sino, no, porque es que ya son, a ver, ya organizo la idea. Las soluciones de la ecuación de Bessel son linealmente independientes bajo ciertas condiciones. Exacto. O sea, necesitamos las de Neumann, por ejemplo, para escribirlo de una manera general. Yo hice aquí la condición para las veces, pero mira que las definiciones con las de Neumann coinciden. Pues ojo, las cosas de los ceros, o sea, los ceros no coinciden, pero también se pueden definir las raíces y todo eso. O sea, eso se extiende allá. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que uno tiene? O sea, pero yo fíjate que solo con las veces, yo llegué a una condición de ortogonalidad con las veces. Entonces, ¿qué está significando eso? Que esas funciones de Bessel multiplicadas, o sea, donde el argumento es la raíz por la variable, forman una base. Así uno sí lo puede, porque son ortogonales, o sea, yo puedo construir una base sin necesidad de las de Neumann. Con las de Neumann podría construir. Entonces, fíjate que lo que vos estabas pensando sí es cierto. Es decir, al llegar a la condición de ortogonalidad, esas funciones j de new por x mu y x, j de new por x mu j x, esas funciones son ortogonales entre sí y voy a poder construir una base. Una vez yo tenga la base, yo expando un espacio de Hilbert. Eso es lo que hemos visto. O sea que yo sí puedo expandir un espacio, y de hecho eso es lo que vamos a ver después del examen, que como yo ya tengo una base, entonces cualquier función f de x yo la puedo expandir en términos de funciones de Bessel. No tienen que ser cilíndricas, o sea, puedo hacerlo. Una función que tenga los comportamientos que necesitamos para poder expandirse en un espacio de Hilbert. O sea que sí puedo expandir un espacio de Hilbert, que era lo que vos estabas pensando.
Nada, listo, profe, ya me queda claro, gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta? No lo echen dentro del tintero, hagan esos ejercicios intermedios que yo dije que son relacionados con el tema del parcial, es para que cojan práctica con lo que se va a hacer, porque ¿qué es el parcial? Bases ortogonales y teoría de Sturtevant. Entonces, seguro que en alguna cosa hay que demostrar alguna condición de ortogonalidad, algún problema con condición de ortogonalidad. Y lo otro, pues va a ser una solución por Sturtevant y Green. O sea, eso es, básicamente eso lo hablamos bien el martes, pues en el taller, pero básicamente es eso. O sea, algún problema, ¿cierto?, de bases ortogonales y otro problema que incluya Sturtevant y Green, o si no lo quiero hacer muy largo y hago uno solo para Sturtevant y hago otro para Green, o uno completo que incluya los dos. Listo. Y bueno, les dejo la recomendación entonces para que miren la grabación de la solución del examen para los que no hayan visto, y yo mañana les mandaré un correo con un enlace a las 9 de la mañana para algunos que quieran revisar el examen. Y ya, o sea, los errorcitos está, después la discusión en los exámenes es como algunos hacen cosas distintas a como uno lo hace, pues entonces cuando a uno le explican, uno puede considerar la nota. Yo no soy muy duro con eso, pero usted mire su examen y mire la solución y se va a dar cuenta que usted cometió algunos errores y bueno, y la revisión es para ver cómo evaluó yo esos errores. Entonces, y eso sí se puede llegar a una conciliación con eso. O sea, tienen derecho a revisar y eso es lo que vamos a hacer mañana. Listo. Y la idea es tenerlo mañana para que la semana entrante, que ya tenemos el parcial, ustedes tengan una idea de cuánto es su nota revisada, ¿cierto? Para que, como ustedes siempre hacen cuentas para eso, para que tengan una idea. Bueno, feliz tarde y nos vemos entonces a los que quieran revisar el examen, nos vemos mañana. Listo, profe.